Imagina estar sentado en la cena de Acción de Gracias, rodeado de 26 personas de tu familia, cuando tu propia madre se pone de pie, levanta su copa de vino y anuncia que va a adoptar a su hijastra, y luego te mira directamente a los ojos y dice, tú ya eres adulto, ya no me necesitas. Ella sí. Ese fue el momento exacto en que mi mundo se derrumbó, pero lo que mi mamá no sabía es que esa noche sería el principio del fin para ella, no para mí. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te reemplazó? Quédate hasta el final porque lo que pasó después cambió nuestras vidas para siempre. Fue en la cena de Acción de Gracias cuando mi mundo se derrumbó. 26 personas alrededor de la mesa, 3 generaciones de la familia Méndez reunidas como cada año. Mi mamá, Carolina, se puso de pie con una copa de vino en la mano y sonrió de esa manera que siempre usaba cuando iba a decir algo importante. Tengo un anuncio que hacer, dijo. Quiero que todos sepan que Valeria es oficialmente mi hija. Ya inicié los trámites de adopción. El silencio fue absoluto. Valeria, su hijastra de 23 años, apareció una sonrisa satisfecha desde el otro lado de la mesa. Mi papá, Roberto, dejó caer el tenedor. Yo me quedé congelado con un pedazo de pavo a mitad de camino hacia mi boca. Mi abuela Esperanza fue la primera en reaccionar. Carolina, ¿de qué estás hablando? Ya tienes un hijo. Mi mamá me miró entonces, y lo que vi en sus ojos me partió en dos. No era amor, no era orgullo, era algo cercano a la indiferencia. Martín ya es un hombre adulto, dijo, ya no me necesita. Pero Valeria sí. Ella perdió a su mamá cuando tenía 12 años. Merece tener una madre que la quiera completamente. Las palabras me golpearon como puños. Miré a mi papá. Su rostro había pasado del shock a una rabia fría que nunca antes había visto. Esto es una locura, dijo con voz controlada. Martín es tu hijo de sangre. ¿Cómo puedes siquiera pensar en reemplazarlo? No lo estoy reemplazando, respondió mi mamá con tono defensivo. Simplemente estoy expandiendo mi corazón. Hay espacio para los dos. Mentira. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Todos me miraron. Desde que te casaste con Fernando hace 3 años, todo ha sido sobre Valeria. Valeria necesita esto. Valeria quiere aquello. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo? Mi mamá parpadeó como si la hubiera abofeteado. Eso no es justo. ¿No es justo? Me levanté de la mesa. Olvidaste mi cumpleaños el año pasado. Cuando me gradué de la universidad, llegaste 2 horas tarde porque estabas ayudando a Pane Valeria a elegir un vestido para una fiesta. Cuando me operaron de apendicitis, enviaste flores, pero nunca viniste al hospital porque Valeria tenía gripe. Estás exagerando, dijo mi mamá, pero su voz vacilaba. Valeria intervino entonces, con esa voz dulce y falsa que usaba cuando había gente mirando. Martín, yo nunca he querido causar problemas entre tú y tu mamá. Si esto te molesta tanto, puedo decirle que no continúe con la adopción. Todos la miraron como si fuera una santa. Mi tía Graciela incluso murmuró, «¡Qué niña tan considerada!». Pero yo vi lo que nadie más vio, el brillo triunfante en sus ojos, la pequeña sonrisa que ocultó detrás de su servilleta. Esto era exactamente lo que quería. Drama, atención, y hacerme quedar como el hijo egoísta y celoso. No te molestes, dije con voz plana. Haz lo que quieras, mamá. Claramente ya tomaste tu decisión hace años. Salí de la casa de mis abuelos sin mirar atrás. Mi papá me alcanzó en el estacionamiento. Hijo, espera. Me detuve junto a mi carro. Las lágrimas que había contenido durante toda la cena finalmente comenzaron a caer. Lo siento, papá. No debía ser una escena. No te disculpes. Mi papá me puso una mano en el hombro. Tu mamá está... no sé qué le pasa. Desde que se casó con ese hombre, es como si se hubiera convertido en otra persona. Fernando Reyes, el segundo esposo de mi mamá, un viudo con dinero que perdió a su esposa en un accidente de carro hace 8 años, dejándolo solo con Valeria. Era arquitecto, bien parecido, encantador en público,
Mis padres se habían divorciado cuando yo tenía 22 años, después de 25 años de matrimonio. Fue amigable, sin drama, simplemente habían dejado de amarse. O eso pensé. Un año después del divorcio, mi mamá conoció a Fernando en una exposición de arte. 6 meses más tarde se casaron. Y desde entonces, todo cambió. Al principio fue sutil. Mi mamá cancelaba nuestros almuerzos semanales porque Valeria necesitaba ayuda con algo. Dejó de llamarme todos los domingos como había hecho durante años. Cuando yo llamaba, las conversaciones eran cortas, distraídas. Siempre tenía prisa por colgar. Luego vinieron los eventos familiares donde Valeria era el centro de atención. Mi mamá presumía de sus logros, que honestamente no eran muchos. Valeria había dejado 2 universidades. Trabajaba medio tiempo en la boutique de una amiga y pasaba la mayor parte de su tiempo publicando fotos en redes sociales. Pero según mi mamá, era brillante, talentosa, especial, y yo me convertí en invisible. ¿Vas a estar bien?, preguntó mi papá, sacándome de mis pensamientos. Sí, mentí. Solo necesito tiempo. Esa noche, en mi apartamento, no pude dormir. Seguía reproduciendo la escena en mi mente. La forma en que mi mamá me había mirado con esa frialdad. La forma en que había defendido a Valeria sin dudar. La forma en que todos en la mesa habían visto mi dolor, pero nadie había dicho nada. Mi teléfono vibró a las 2 de la madrugada. Era un mensaje de mi mamá. Necesitamos hablar. Ven a casa mañana. No respondí. 3 días después, mi papá me llamó. Hijo, hay algo que necesitas saber. Tu mamá y yo vamos a tener que dividir algunos activos que quedaron pendientes del divorcio. La casa de la playa, las inversiones que hicimos juntos. Y ella está peleando por cosas que nunca le importaron antes. ¿Cómo qué? Como la herencia de mi papá. Cuando tu abuelo Méndez murió hace 2 años, me dejó su empresa de construcción y algunas propiedades. Tu mamá está argumentando que merece la mitad porque estábamos casados cuando él murió. Pero ustedes ya estaban divorciados cuando murió el abuelo. Técnicamente no. Los papeles finales se firmaron 3 meses después de su muerte. Ella tiene un caso legal. Sentí náuseas. ¿Por qué haría eso? Ella tiene dinero propio. Fernando es rico. No lo sé, hijo, pero mi abogado dice que podría llevarse hasta el 40% de todo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente fui directamente a la oficina del abogado de mi papá. Bernardo Salazar era un hombre de 50 y tantos años con 30 años de experiencia en divorcios conflictivos. Me recibió en su oficina revestida de madera oscura con vista al centro de la ciudad. Martín, tu papá me contó que querías hablar conmigo. Quiero saber exactamente qué está pidiendo mi mamá y cómo puedo ayudar a detenerla. Bernardo suspiró y abrió una carpeta gruesa. Tu mamá está reclamando 40% de la herencia de tu abuelo, 50% de la casa de playa que compraron juntos hace 15 años, y está pidiendo una compensación adicional por lo que llama años de matrimonio desigual, donde ella sacrificó su carrera por la familia. Eso es ridículo. Mi mamá es psicóloga. Tiene su propia consulta privada. Nunca dejó de trabajar. Lo sé, pero su abogado está construyendo un caso de que ella podría haber ganado más si no hubiera reducido sus horas para cuidarte cuando eras niño. Me froté la cara con las manos. Esto tiene que ser idea de Fernando. Posiblemente. Bernardo se reclinó en su silla. Pero hay algo más que debes saber. Tu mamá está argumentando que como tú eres el único heredero designado de tu papá, estás recibiendo un trato preferencial injusto. Está sugiriendo que Valeria debería ser considerada en la distribución de activos futuros. Valeria no es mi hermana, no es hija de mi papá. ¿Cómo puede siquiera sugerir eso? Porque si la adopción se completa, técnicamente será tu hermana legalmente. Y está usando eso para argumentar que merece protección financiera equitativa. Sentí como si me hubieran tirado agua helada encima. Todo encajaba ahora. La adopción no era sobre amor maternal, era sobre dinero, sobre asegurar que Valeria tuviera acceso a la riqueza de la familia Méndez. ¿Qué puedo hacer?
Bernardo tamborileó los dedos sobre el escritorio. Como hijo de Roberto, tienes derecho a testificar en el proceso. Podrías presentar evidencia de que el reclamo de tu mamá es infundado. Cartas, correos, mensajes que muestren que ella no estuvo presente emocionalmente, que priorizó a Valeria sobre ti consistentemente. Tengo años de eso. Entonces, úsalo. Bernardo se inclinó hacia adelante. Martín, sé que esto es doloroso, es tu mamá, pero si no te defiendes ahora, si no defiendes a tu papá, ella podría destruir todo lo que tu abuelo construyó, y Valeria y Fernando terminarán beneficiándose de algo para lo que nunca trabajaron. Esa noche comencé a revisar mi teléfono. Años de mensajes ignorados, cumpleaños olvidados, llamadas no devueltas, invitaciones rechazadas. Cada uno era como una pequeña puñalada, pero los guardé todos. Capturas de pantalla de conversaciones donde mi mamá cancelaba planes conmigo para estar con Valeria. Fotos de eventos familiares donde ella posaba feliz con Valeria mientras yo estaba en el fondo, borroso y olvidado. Mi papá vino a mi apartamento esa noche, trajo pizza y cerveza. No hablamos de mi mamá durante la primera hora, solo vimos un partido de fútbol como solíamos hacer cuando yo era adolescente. Finalmente, durante el medio tiempo, habló. No tienes que hacer esto, hijo. No tienes que meterte en medio de esta pelea entre tu mamá y yo. Ya estoy en medio, papá. Ella me puso ahí cuando decidió que Valeria era más importante que yo. Mi papá bebió su cerveza en silencio. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Tu mamá siempre quiso una hija. Cuando quedó embarazada de ti, estaba segura de que serías niña. Ya había elegido el nombre, Graciela, como tu abuela. Cuando naciste y eras niño, la vi llorar en el hospital. Me quedé helado. Nunca me habías contado eso, porque no quería que sintieras que no eras suficiente. Mi papá me miró con ojos cansados. Te amó, Martín, de verdad te amó, pero siempre hubo esa parte de ella que anhelaba lo que no tuvo, y cuando Valeria apareció, era como si finalmente pudiera llenar ese vacío. Pero yo soy su hijo. Debería ser suficiente. Deberías. Mi papá puso su mano sobre la mía, pero a veces las personas son egoístas. A veces quieren tanto algo que pierden de vista lo que ya tienen. A la mañana siguiente llamé a Bernardo. Voy a testificar. Voy a dar toda la evidencia que tengo. Haz lo que tengas que hacer para proteger a mi papá. La audiencia estaba programada para 6 semanas después. Durante ese tiempo, mi mamá intentó contactarme 17 veces, llamadas, mensajes, incluso apareció en mi trabajo una vez, siempre con el mismo mensaje. Podemos resolver esto como familia. No necesitamos abogados. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Nunca respondí. Valeria también intentó contactarme. Sus mensajes eran diferentes, dulces, manipuladores. Martín, sé que estás dolido, pero esto no es culpa de tu mamá, es culpa mía. Debí mantener distancia. Por favor, no la castigues por quererme. Borré cada mensaje sin leer más allá de las primeras líneas. Mi tía Graciela me llamó una noche. Martín, tu mamá está devastada. Llora todos los días. ¿No puedes al menos hablar con ella? Tía, ¿sabes cuántas veces lloré yo durante los últimos 3 años sintiéndome invisible? ¿Cuántas veces me fui a dormir preguntándome qué hice mal para que mi propia mamá me reemplazara? Ella eligió esto. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Pero es tu mamá, y yo soy su hijo. Eso debería haber significado algo. Colgué. La noche antes de la audiencia, mi papá y yo nos reunimos con Bernardo para revisar todo. Teníamos extractos bancarios mostrando que mi mamá había gastado miles de dólares en Valeria. Ropa de diseñador, viajes, tratamientos de spa. Teníamos los mensajes mostrando años de negligencia emocional hacia mí. Teníamos testimonios de familiares que estaban dispuestos a declarar que mi mamá había cambiado completamente desde que se casó con Fernando. Esto es sólido, dijo Bernardo, pero prepárate. Tu mamá
Va a intentar pintarte como el hijo resentido y celoso. Va a decir que estás mintiendo porque no puedes aceptar que ella rehizo su vida. Que lo intente. Tengo pruebas. La mañana de la audiencia me puse mi mejor traje, el que mi papá me había regalado cuando conseguí mi primer trabajo como ingeniero civil. Me miré en el espejo. 26 años. Se suponía que este sería el año en que todo iba bien. Tenía un buen trabajo, un apartamento decente. Estaba pensando en comprometerme con mi novia, Lucía, y en cambio, aquí estaba, a punto de testificar contra mi propia mamá. El juzgado era frío y estéril, paredes blancas, luces fluorescentes, ese olor a papel viejo y café rancio. Mi mamá ya estaba allí con Fernando y su abogado. Me vio entrar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó caminar hacia mí, pero Bernardo me guió rápidamente al otro lado de la sala. Valeria no estaba. Demasiado conveniente. Probablemente su abogado le aconsejó que se mantuviera alejada para no parecer la razón del conflicto. La jueza, una mujer severa de 60 y tantos años, llamada doctora Miranda, entró y todos nos pusimos de pie. Comenzó a revisar los documentos. Estamos aquí para resolver la distribución de activos pendientes del divorcio entre Carolina Reyes, anteriormente Méndez, y Roberto Méndez. La señora Reyes está reclamando 40% de la herencia que el señor Méndez recibió de su difunto padre, 50% de una propiedad de playa compartida y compensación adicional por sacrificios de carrera. ¿Es esto correcto? Sí, su señoría, respondió el abogado de mi mamá, un hombre pulcro llamado doctor Vargas. La doctora Miranda miró a Bernardo. ¿Y la defensa? Argumentamos que la señora Reyes no tiene derecho a la herencia, ya que el divorcio estaba en proceso cuando el padre del señor Méndez falleció. También argumentamos que sus reclamos de sacrificio de carrera son infundados y que su verdadera motivación es asegurar recursos financieros para su hijastra adoptiva. El abogado de mi mamá se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. Esa es una caracterización completamente falsa y difamatoria de las intenciones de mi clienta. La jueza levantó la mano. Silencio. Ambos tendrán oportunidad de presentar evidencia. Comencemos con el testimonio de la señora Reyes. Mi mamá subió al estrado. Lucía pequeña, vulnerable. Llevaba un vestido azul marino simple, poco maquillaje, el cabello recogido, nada del estilo elaborado que había adoptado desde que se casó con Fernando. Era una actuación perfecta de la esposa abandonada y madre dolida. Señora Reyes, ¿puede explicarnos por qué cree tener derecho a la herencia del señor Méndez Senior? Mi mamá respiró temblorosamente. Estuve casada con Roberto durante 25 años. Conocí a su padre. Cuidé de él cuando estuvo enfermo. Cuando murió, Roberto y yo todavía estábamos técnicamente casados. Legalmente eso me da derecho a una porción de lo que dejó. ¿Y el reclamo de compensación por sacrificios de carrera? Reduje mis horas de trabajo durante años para cuidar de nuestro hijo Martín. Podría haber construido una práctica mucho más grande. Podría haber ganado significativamente más. Pero elegí priorizar a mi familia. Mentira. La palabra casi salió de mi boca, pero Bernardo me agarró el brazo. Espera tu turno, susurró. El abogado de mi mamá continuó. ¿Y es verdad que su hijo está testificando en su contra hoy? Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Sí, es la cosa más dolorosa que he experimentado. No entiendo por qué Martín está tan enojado. Siempre lo he amado. Siempre. ¿Podría esto tener algo que ver con su reciente adopción de su hijastra? Mi mamá asintió secándose las lágrimas con un pañuelo. Creo que Martín está celoso. Se siente amenazado porque abrí mi corazón a otra persona. Pero eso no significa que lo ame menos. Un corazón de madre puede amar a más de un hijo. Quise vomitar. Bernardo se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señora Reyes, ¿cuándo fue la última vez que llamó a su hijo solo para preguntarle cómo estaba? Mi mamá parpadeó. Yo no estoy segura de la fecha exacta. Fue en los últimos meses. Ha sido difícil con todo el estrés del divorcio. ¿Qué tal en el último año?
Silencio. Bernardo sacó un papel. Tengo aquí los registros de llamadas del teléfono de Martín. En los últimos 18 meses, usted lo llamó exactamente 4 veces. Cada llamada duró menos de 3 minutos. ¿Le parece eso consistente con una madre amorosa y presente? Estaba ocupada. Tengo una práctica que manejar, una nueva familia. Ah, sí, su nueva familia. Bernardo sacó más documentos. ¿Puede explicar estos cargos a su tarjeta de crédito? 8,000 en ropa de diseñador para Valeria. 6,000 en un viaje a París solo con ella. 4,000 en tratamientos de spa. Todo en los últimos 12 meses. Valeria necesitaba esas cosas. Estaba pasando por un momento difícil. ¿Y su hijo biológico? ¿Cuánto gastó en él durante ese mismo periodo? Mi mamá no respondió. El silencio en la sala del tribunal era ensordecedor. Mi mamá miraba sus manos, incapaz de responder a la pregunta de Bernardo. La jueza Miranda la observaba con expresión neutra pero atenta. Señora Reyes, le hice una pregunta, insistió Bernardo. ¿Cuánto gastó en su hijo Martín durante esos mismos 12 meses? Oh, yo no llevo cuenta de esas cosas. Permítame ayudarle entonces. Bernardo sostuvo otro documento. Según los registros bancarios que obtuvimos con autorización de Martín, usted le envió exactamente $200 por su cumpleaños el año pasado. Eso es todo. Nada en Navidad. Nada en ninguna otra ocasión. $200 comparados con 18,000 gastados en Valeria. ¿Le parece eso equitativo? Son situaciones diferentes, respondió mi mamá con voz temblorosa. Martín tiene un buen trabajo, gana bien. Valeria todavía está encontrando su camino. Valeria tiene 23 años. Su hijo tenía 23 cuando usted lo dejó pagar solo su último año de universidad porque estaba aprendiendo responsabilidad. ¿Recuerda eso? Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Bernardo se acercó al estrado. ¿O es que simplemente Valeria es su favorita y su hijo biológico se ha convertido en un estorbo ahora que tiene la hija que siempre quiso? El abogado de mi mamá se levantó de un salto. Objeción, está hostigando a la testigo. Se acepta, dijo la jueza. Letrado Salazar, modere su tono. Bernardo asintió, pero no se disculpó. Señora Reyes, ¿es verdad que olvidó el cumpleaños número 25 de su hijo el año pasado? Tuve mucho en la mente. ¿Es verdad que cuando su hijo se sometió a una apendicectomía de emergencia hace 18 meses, usted no fue al hospital? Valeria estaba enferma ese día. Tenía fiebre alta. Una fiebre que, según los registros médicos que obtuvimos con permiso de su esposo, resultó ser solo un resfriado común, mientras su hijo se sometía a cirugía. Solo. Su padre estaba de viaje de negocios y no pudo llegar a tiempo. Martín estuvo solo en ese hospital durante 6 horas, hasta que un amigo pudo visitarlo. Y usted no fue porque Valeria tenía un resfriado. Las lágrimas corrían por el rostro de mi mamá ahora. Yo hice lo mejor que pude. No soy perfecta. Nadie espera perfección, señora Reyes, pero sí esperamos que una madre priorice a su hijo biológico en una emergencia médica por encima de un resfriado de su hijastra adulta. No tengo más preguntas, dijo Bernardo regresando a su asiento. La jueza miró a mi mamá. Puede bajar del estrado. Mi mamá pasó junto a mí de regreso a su asiento. Intentó hacer contacto visual, pero yo miré hacia otro lado. No podía soportar verla. La defensa llama a Martín Méndez, anunció Bernardo. Me puse de pie, las piernas me temblaban, pero me obligué a caminar firme hacia el estrado. Juré decir la verdad. Me senté. Mi mamá me miraba con ojos suplicantes. La ignoré. Martín, ¿puede decirnos cuál es su relación con su mamá actualmente? No tenemos ninguna relación. No he hablado con ella en 6 semanas. Y antes de eso, hablábamos ocasionalmente. Ella me llamaba tal vez una vez al mes, generalmente porque necesitaba algo o porque alguien de la familia le había dicho que debía contactarme. ¿Cuándo notó que su relación con ella comenzó a cambiar? Cuando se casó con Fernando Reyes hace 3 años. Al principio pensé que era natural. Estaba ocupada con su nueva vida, pero luego,
comenzó a cancelar nuestros planes regularmente. Dejó de llamarme los domingos como siempre había hecho, y cuando hablábamos, todo era sobre Valeria. ¿Puede darnos ejemplos específicos? Me gradué de la universidad con honores hace 2 años. Mi mamá llegó 2 horas tarde a la ceremonia porque estaba ayudando a mi a Valeria a elegir un vestido para una fiesta esa noche. Cuando finalmente llegó, se quedó solo 20 minutos y luego se fue porque Valeria necesitaba que la recogiera. ¿Algo más? Mi cumpleaños número 25. Había reservado un restaurante. Invité a la familia. Mi mamá confirmó que vendría. El día de mi cumpleaños, 3 horas antes de la cena, me envió un mensaje diciendo que no podía ir porque Valeria había tenido una pelea con su novio y necesitaba apoyo emocional. Ni siquiera se disculpó apropiadamente, solo dijo, ya lo entenderás. ¿Cómo se sintió? Invisible, como si hubiera sido reemplazado. Bernardo me pasó una carpeta. ¿Puede identificar estos documentos? Los revisé. Son capturas de pantalla de mensajes entre mi mamá y yo durante los últimos 3 años. ¿Puede leer algunos para el tribunal? Abril del año pasado. Yo escribí: Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos almorzar esta semana? Ella respondió: Esta semana está complicada. Valeria tiene citas con el doctor y necesito acompañarla. ¿Qué tal el próximo mes? Nunca pasó. Otro: Julio de hace 2 años. Yo escribí: Mamá, conseguí el trabajo en la firma de ingeniería. Es una gran oportunidad. Ella respondió 6 horas después: Qué bien, Valeria también tiene novedades. La aceptaron en un curso de fotografía. No preguntó nada sobre mi trabajo, solo habló de Valeria. Mi voz se quebró un poco en la última frase. Hice una pausa. Bebí agua. Continué. ¿Cuándo supo que su mamá estaba planeando adoptar a Valeria? Cuando lo anunció en Acción de Gracias frente a toda la familia. No me dijo nada antes, ni siquiera me preguntó cómo me sentía al respecto. ¿Y cómo se sintió? Traicionado, porque finalmente entendí que no era que estuviera ocupada o distraída, era que había elegido conscientemente a Valeria sobre mí. Había encontrado la hija que siempre quiso, y yo ya no era necesario. Mi mamá sollozó audiblemente desde su asiento. La jueza le pasó una caja de pañuelos. Bernardo continuó: ¿Tiene conocimiento de la situación financiera de su papá? Sí, mi abuelo le dejó la empresa de construcción y varias propiedades. Es una herencia significativa que mi abuelo trabajó toda su vida para construir. ¿Y cómo se siente acerca del reclamo de su mamá sobre esa herencia? Pienso que es injusto y motivado por razones equivocadas. Mis padres estaban en proceso de divorcio cuando mi abuelo murió. Mi mamá nunca trabajó en la empresa, y sospecho que quiere ese dinero no para ella, sino para asegurar el futuro de Valeria. ¿Qué le hace pensar eso? Porque desde que comenzó este proceso legal, Fernando ha estado investigando formas de incluir a Valeria en la distribución de activos futuros de mi familia. Una vez que la adopción esté completa, argumentarán que como mi hermana legal, ella merece ser considerada en cualquier herencia que yo eventualmente reciba de mi papá. El abogado de mi mamá se levantó. Objeción. Eso es especulación. Es una preocupación legítima basada en conversaciones que he escuchado. Respondí directamente a la jueza. Continúe, dijo ella. Mi papá trabaja duro. La empresa es su vida. La idea de que alguien que no es su sangre, que nunca trabajó un día en esa empresa, que solo apareció en nuestras vidas porque se casó con mi mamá, pueda reclamar parte de eso. Es insultante para la memoria de mi abuelo. Gracias, Martín. Bernardo regresó a su asiento. Tu testigo, dijo al abogado de mi mamá. El doctor Vargas se acercó, lucía confiado, casi condescendiente. Señor Méndez, ¿no es verdad que está resentido con su mamá simplemente porque ella encontró la felicidad con un nuevo esposo? No, estoy dolido porque abandonó a su hijo biológico por su hijastra. ¿No es posible que esté malinterpretando la situación? ¿Que su mamá simplemente está tratando de integrar a dos familias y usted está haciendo esto más difícil de lo necesario? Si fuera integración, yo también sería incluido. Pero no lo soy.
Soy excluido sistemáticamente mientras Valeria recibe toda la atención, el dinero y el amor. ¿No es verdad que usted simplemente está celoso? Por supuesto que estoy celoso. Cualquiera lo estaría cuando su mamá lo reemplaza. Pero esto no es solo celos, es sobre justicia. Mi mamá está reclamando dinero que no le pertenece para beneficiar a personas que no son familia. Valeria será legalmente su hermana pronto. Legalmente tal vez, pero nunca en mi corazón. Usted no puede forzar el amor familiar con papeles. El doctor Vargas frunció el ceño. ¿Usted odia a Valeria? No la odio, ni siquiera pienso en ella la mayor parte del tiempo. Pero me molesta profundamente que mi mamá la haya priorizado constantemente sobre mí, y ahora esté usando el sistema legal para asegurar su futuro financiero a expensas de mi papá. ¿No cree que está siendo dramático? Mi mamá no fue a verme cuando me operaron de emergencia. Llegó tarde a mi graduación, olvidó mi cumpleaños, gasta decenas de miles en Valeria y me da $200 una vez al año. ¿Eso le parece dramático o le parece un patrón claro de favoritismo? El abogado no tenía respuesta para eso. Sin más preguntas, murmuró. Bajé del estrado, mis manos temblaban. Bernardo me dio un apretón en el hombro mientras me sentaba. Lo hiciste bien, susurró. La jueza llamó a un receso de 15 minutos. Salí de la sala inmediatamente. Necesitaba aire. En el pasillo, mi tía Graciela me alcanzó. Martín, ¿cómo pudiste? Es tu mamá, y yo soy su hijo. Eso debería significar algo. Ella te ama. Tiene una forma graciosa de demostrarlo, tía. No eres el único que ha sufrido. Carolina también está sufriendo, porque está enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones. Hice una pausa. Tía, ¿cuántas veces en los últimos 3 años te ha llamado mamá solo para hablar de mí? ¿Para preguntar cómo estoy? ¿Para compartir algo que yo hice? Mi tía no respondió. Exacto, pero apuesto a que te ha llamado docenas de veces para hablar de Valeria, de lo maravillosa que es, de todo lo que hace, de cuánto la necesita. Mi tía bajó la mirada. Eso no es... Es exactamente así, tía, y todos lo saben. Todos en la familia lo han visto, pero nadie dijo nada porque era más fácil pretender que todo estaba bien que confrontar a mamá sobre su favoritismo. Regresé a la sala. La segunda mitad de la audiencia consistió en testimonios de expertos financieros y más documentos bancarios. Todo mostraba lo mismo. Mi mamá había priorizado consistentemente a Valeria sobre mí, tanto emocional como financieramente. La jueza Miranda finalmente habló. Esta ha sido una audiencia muy reveladora y francamente triste. Voy a tomar 2 semanas para revisar toda la evidencia antes de emitir mi decisión. Audiencia suspendida. Afuera del juzgado, mi mamá intentó acercarse a mí. Martín, por favor, solo dame un minuto. Me detuve. Bernardo me había dicho que no hablara con ella, pero parte de mí necesitaba escuchar qué podía decir después de todo lo que acababa de pasar. ¿Qué, mamá? Lo siento. Siento si te hice sentir menos importante. Nunca fue mi intención. Tu intención, mamá. Las intenciones no importan cuando las acciones dicen algo completamente diferente. Me reemplazaste. No te reemplacé. Simplemente Valeria necesitaba una mamá. Su propia mamá murió. Y yo necesitaba a mi mamá, pero estabas demasiado ocupada siendo la mamá de Valeria para recordar que ya tenías un hijo. Por favor, no hagas esto. Todavía podemos arreglar nuestra relación. Tal vez. Pero primero necesitas admitir lo que hiciste. Necesitas admitir que me abandonaste emocionalmente, que me hiciste sentir invisible, que elegiste a Valeria una y otra vez. Lágrimas corrían por su rostro. Yo no puedo, no fue así. Entonces, no tenemos nada más que hablar. Me alejé. Fernando estaba esperándola junto al carro, mirándome con odio mal disimulado. Bien, que me odiara. Yo también lo odiaba a él. 2 semanas después, la jueza Miranda emitió su decisión. Bernardo me llamó temprano en la mañana. Ganamos en casi todo.
¿Qué significa eso? Tu mamá no recibe nada de la herencia de tu abuelo. El divorcio estaba suficientemente avanzado cuando él murió y no puede demostrar que contribuyó significativamente a la relación con él. La casa de playa se dividirá 50 y 50 como estaba acordado originalmente, pero ella tiene que comprar la parte de tu papá o venderla. Y no hay compensación adicional. La jueza dijo, y cito, que la evidencia muestra que la señora Reyes priorizó voluntariamente sus nuevas relaciones familiares sobre sus obligaciones maternales previas, y no puede ahora reclamar sacrificios que ella misma eligió no hacer. Sentí como si un peso enorme se levantara de mi pecho. ¿Y la adopción? Eso está en un proceso separado. Pero Bernardo hizo una pausa. La jueza incluyó una nota en su decisión, sugiriendo que, dados los conflictos de interés financieros aparentes, se debería investigar las verdaderas motivaciones detrás de la adopción. Eso podría detenerla. Podría. Al menos la hará más difícil. Esa noche, mi papá y yo fuimos a cenar para celebrar. Nos sentamos en su restaurante favorito, un pequeño lugar italiano que había existido desde antes de que yo naciera. Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo mientras brindábamos con vino. Sé que no fue fácil testificar contra tu mamá. No lo fue, pero era necesario. Lo era. Mi papá bebió su vino. Tu abuelo estaría orgulloso también. Trabajó toda su vida para construir ese negocio. La idea de que alguien que nunca conoció pudiera reclamarlo lo habría enfurecido. ¿Crees que mamá alguna vez entenderá lo que hizo? Honestamente, no lo sé. La gente se convence a sí misma de todo tipo de cosas para justificar sus acciones. Puede que genuinamente crea que te amó igual todo este tiempo, pero los hechos cuentan una historia diferente. Sí, los hechos no mienten. 3 días después, recibí un mensaje de Valeria. Era largo, detallado. Decía que nunca había querido causar problemas entre mi mamá y yo, que ella apreciaba todo lo que mi mamá había hecho por ella, pero que entendía mi dolor, que si retiraba su consentimiento para la adopción, podríamos todos seguir adelante como una familia unida. Era perfectamente escrito, cuidadosamente elaborado para hacerla quedar bien. Le tomé captura de pantalla y se la envié a Bernardo sin responder. Es una trampa, me escribió de vuelta. Quiere que te sientas culpable y retires tu oposición. No respondas. No lo hice. Una semana después, mi mamá vendió la casa de playa. No tenía suficiente dinero para comprar la parte de mi papá, y él no estaba dispuesto a quedarse como copropietario. Se vendió por un buen precio. Cada uno recibió su mitad. Mi papá inmediatamente invirtió su parte de vuelta en la empresa. Yo sugerí expansión a nuevos mercados. Él estuvo de acuerdo. Por primera vez en meses nos sentíamos esperanzados sobre el futuro. Mientras tanto, escuché a través de la familia que la situación financiera de mi mamá se estaba volviendo tensa. Fernando había hecho algunas malas inversiones el año anterior. Sin el dinero de la herencia que esperaban, estaban luchando más de lo que habían admitido públicamente. Mi tía Graciela me llamó un martes por la noche. Martín, tu mamá tuvo que cerrar su consultorio. ¿Qué? ¿Por qué? No puede pagar el alquiler. Ha estado operando con pérdidas durante meses, usando ahorros para mantenerse a flote. Pensó que el dinero del divorcio cubriría todo. Pero ahora tiene que enfrentar la realidad. Hizo una pausa. Es tu mamá, Martín. No te importa que esté sufriendo. Me importa, pero también me importó cuando yo sufrí y ella no estuvo ahí. No puedo rescatar a alguien que no reconoce que necesita rescate. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Colgué. Y bloqueé su número. Estaba cansado de que la familia me presionara para perdonar a mi mamá cuando ella nunca había pedido perdón apropiadamente. 2 meses después, Fernando y mi mamá se separaron. No fue un divorcio formal, solo una separación. Según lo que escuché, él la culpó por no obtener la herencia. Le dijo que había sido una pérdida de tiempo y dinero contratar abogados cuando claramente no tenían caso. Ella le respondió que él fue quien insistió en pelear por el dinero en primer lugar. Su matrimonio perfecto se estaba desmoronando. Valeria se mudó con su novio nuevo,
un tipo que había conocido en un gimnasio. De repente, ya no necesitaba tanto a mi mamá. Las llamadas diarias se redujeron a semanales, luego a mensuales. Mi mamá estaba experimentando exactamente lo que yo había experimentado, ser reemplazada por algo mejor. Justicia poética. Mi papá y yo expandimos la empresa. Contratamos 20 empleados nuevos. Abrimos una segunda oficina en la ciudad vecina. Los proyectos fluían constantemente. La empresa de mi abuelo estaba prosperando de maneras que él nunca había imaginado. Una noche, 6 meses después de la audiencia, estaba revisando planos en mi oficina cuando Lucía entró con café. Llevas aquí desde las 6 de la mañana, dijo. Son las 9 de la noche. Lo sé, solo quiero terminar esto. Ella se sentó en el borde de mi escritorio. ¿Has hablado con tu mamá últimamente? No, ni siquiera curiosidad sobre cómo está. Suspiré. Sé cómo está. Tía Graciela me actualiza, aunque le pido que no lo haga. Está luchando financieramente. Fernando la dejó hace 3 semanas oficialmente. Valeria apenas la llama. Está viviendo en un apartamento pequeño, trabajando medio tiempo en una clínica comunitaria porque no puede permitirse reabrir su propio consultorio. ¿Y cómo te hace sentir eso? Honestamente, no sé. Parte de mí se siente satisfecha de que finalmente esté experimentando las consecuencias de sus elecciones. Otra parte se siente culpable por sentir esa satisfacción. Lucía tocó mi mano. Eres humano. Está bien tener sentimientos complicados sobre esto. ¿Crees que soy terrible por no ayudarla? No, creo que estableciste límites saludables con alguien que te lastimó profundamente. Eso no te hace terrible, te hace fuerte. La besé. Gracias por entender siempre. Una semana después, mi mamá apareció en mi oficina. No había anunciado que vendría. Simplemente estaba ahí cuando salí de una reunión, sentada en la recepción, luciendo pequeña y cansada. Hola Martín, mamá. ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte, solo unos minutos. Miré a mi asistente. Ella asintió comprensivamente. Llevé a mi mamí a mi oficina privada y cerré la puerta. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, mirando alrededor. Es una oficina bonita. Estás haciendo bien, gracias. Silencio incómodo. Finalmente ella habló. Fernando y yo nos divorciamos oficialmente la semana pasada. Lo siento, no lo sientas. Tenías razón sobre él. Sobre todo. ¿A qué viniste, mamá? Vine a decirte que tenías razón sobre Valeria, sobre cómo te traté, sobre todo. Vine a disculparme apropiadamente. Esperé. Fui una mala mamá estos últimos años. Te reemplacé. Te hice sentir invisible. Prioricé a Valeria sobre ti constantemente. Y lo hice porque ella representaba algo que yo quería, la hija que siempre soñé. Y dejé que eso cegara mi juicio sobre lo que realmente importaba. Tú, mi hijo, mi sangre. Sus lágrimas eran reales esta vez, no las lágrimas performativas del tribunal. Perdí mi consultorio, perdí mi matrimonio. Y peor que todo eso, perdí a mi hijo. Valeria apenas me habla ahora. Tiene su propia vida, su novio. Ya no me necesita. Y me di cuenta de que perseguí un fantasma y destruí a algo real en el proceso. ¿Qué quieres de mí? Perdón, sé que no lo merezco. Sé que he hecho demasiado daño. Pero espero que algún día, tal vez no hoy o mañana, pero algún día, puedas encontrar en tu corazón perdonarme. La miré. Esta mujer que me había dado la vida, que me había criado, que me había amado antes de olvidar cómo. Sentí una mezcla de emociones, enojo, dolor, tristeza y algo más, algo como compasión. No puedo prometerte que todo volverá a ser como antes, dije lentamente. Has causado demasiado daño para eso. Lo sé, pero tal vez podamos empezar de nuevo, lentamente, sin expectativas. Ella asintió, llorando más fuerte ahora. Eso es más de lo que merezco. Probablemente, hice una pausa, pero eres mi mamá, y parte de mí todavía se preocupa por ti.
aunque no quiera. Gracias. Gracias, Martín. No me agradezcas todavía. Esto va a tomar tiempo, años, probablemente, y necesitas entender que nuestra relación nunca será lo que era antes. Lo entiendo. Y si alguna vez, vuelves a priorizarme menos que a cualquier otra persona de esa manera, me voy para siempre, sin segundas oportunidades. No lo haré, lo prometo. Los próximos meses fueron lentos y dolorosos. Mi mamá y yo comenzamos a almorzar una vez al mes, conversaciones breves, superficiales. Al principio, hablábamos del clima, del trabajo, de noticias generales, nada profundo, pero gradualmente, muy gradualmente, comenzamos a reconstruir algo. No era la relación madre e hijo que habíamos tenido antes, era algo nuevo, más cauteloso, más honesto. Mi papá no estaba completamente convencido. Ten cuidado, hijo. Las personas pueden decir que cambiaron, pero las acciones son lo que cuenta. Lo sé, papá. Por eso voy despacio. Bien, solo protege tu corazón. Lo haré. Un año después de la audiencia, mi mamá me invitó a su nuevo apartamento por primera vez. Era pequeño, un estudio en un barrio modesto, nada como la casa grande que había compartido con Fernando, pero estaba limpio, ordenado y genuinamente suyo. Preparó la cena. Nada elaborado, solo pasta y ensalada. Pero lo hizo con cuidado. Nos sentamos en su pequeña mesa y comimos en un silencio que ya no era completamente incómodo. He estado yendo a terapia, dijo finalmente. ¿Sí? Sí, 3 veces por semana. Mi terapeuta dice que tengo problemas sin resolver de mi propia infancia. Mi mamá nunca me hizo sentir suficiente. Y cuando tuve un hijo varón en lugar de la hija que quería, transferí todos esos sentimientos complicados a nuestra relación. No es excusa para cómo me trataste. No, no lo es. Pero es una explicación. Y estoy trabajando en ello. ¿Has hablado con Valeria? Mi mamá negó con la cabeza. Me bloqueó en todo hace 6 meses. Su novio no quería que tuviera contacto conmigo. Dijo que era tóxica. Lo siento, yo no. Se merece alguien mejor que yo como figura materna. Fui tan patológica con ella como lo fui contigo. Solo que de manera diferente. La asfixié, la malcrié. Proyecté todas mis fantasías de maternidad en ella. No es sorpresa que huyera en cuanto pudo. Era extraño escuchar a mi mamá hablar con tanta claridad sobre sus propios defectos. ¿Cómo está tu papá?, preguntó. Bien, la empresa está prosperando. Acabamos de conseguir un contrato gubernamental grande. Va a mantenernos ocupados por los próximos 3 años. Me alegro. Siempre fue bueno en los negocios. Lo es. ¿Y tú? ¿Cómo están las cosas con Lucía? Sonreí a pesar de mí mismo. Bien, muy bien. De hecho, ¿vas a proponerle matrimonio? Estoy pensando en ello. Mi mamá sonrió tristemente. Me gustaría estar ahí cuando lo hagas. Sé que probablemente no me invites. Pero me gustaría. Ya veremos, mamá. Un paso a la vez. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. Mi tía Graciela finalmente confrontó a mi mamá sobre cómo me había tratado. Fue una conversación larga y dolorosa que terminó con lágrimas de ambos lados, pero también con entendimiento. Otros miembros de la familia comenzaron a reconocer lo que había pasado. Algunos se disculparon conmigo por no haber dicho nada antes. Otros simplemente comenzaron a tratarme diferente, con más respeto, como si finalmente me vieran como algo más que el hijo problemático. La verdad tiene una manera de salir eventualmente. Mientras tanto, escuché a través de conocidos mutuos que Valeria había roto con su novio y estaba luchando. Había intentado contactar a mi mamá varias veces, pero mi mamá, por primera vez en su vida, había establecido límites. No puedo ser lo que ella necesita, me dijo mi mamá durante uno de nuestros almuerzos, y cada vez que intento, termino lastimándola o lastimándome a mí misma. Es mejor para ambas que mantengamos distancia. Eso debe ser difícil. Lo es, pero mi terapeuta dice que a veces el amor significa dejar ir. Bebí mi café en silencio, procesando esto.
La empresa continuó creciendo. Mi papá comenzó a hablar de retirarse en unos años, de pasarme completamente el control. Era aterrador y emocionante simultáneamente. Lucía cumplió 26 años. Ese fue el día que decidí. Una noche, 3 meses antes de que se cumplieran 2 años desde la audiencia, llevé a Lucía a cenar en el mismo restaurante donde mis padres habían celebrado su 10º aniversario de bodas. Había reservado la mesa privada con vista a la ciudad. «Esto es hermoso», dijo ella mientras nos sentábamos. «Te mereces cosas hermosas». Cenamos despacio, hablando de todo y nada, de nuestros trabajos, de nuestros amigos, de una película que queríamos ver. Y cuando llegó el postre, me arrodillé. «Lucía, en los últimos 3 años has sido mi roca. Me has visto en mis peores momentos y nunca me juzgaste. Me ayudaste a navegar la situación más dolorosa de mi vida, y nunca me pediste que fuera algo que no era. Te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. ¿Te casarías conmigo?». Ella lloraba y sonreía simultáneamente. Sí, sí, por supuesto que sí. El anillo que había elegido era simple, pero elegante. Exactamente su estilo. Cuando se lo puse en el dedo, sentí como si una parte de mi vida finalmente estuviera encajando en su lugar. Llamé a mi papá primero. Él gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. «Felicidades, hijo. ¿Cuándo es la boda? ¿Puedo ayudar a planear? ¿Necesitas dinero?». «Papá, cálmate. Acabamos de comprometernos hace 20 minutos. Luego, con las manos temblando, llamé a mi mamá. No sabía cómo reaccionaría. Habíamos reconstruido algo, pero todavía era frágil. «Hola mamá, soy yo, tengo noticias. ¿Estás bien?». Su voz sonaba preocupada. «Estoy perfecto. Le propuse matrimonio a Lucía. Ella dijo que sí». Silencio del otro lado. Luego, un sollozo. «Mamá, ¿estás bien?». «Estoy tan feliz por ti, Martín. Tan feliz. Gracias. ¿Puedo... ¿Puedo estar en la boda?». Mi corazón se apretó. «Lo he pensado, mamá. Y sí, puedes estar ahí, pero no como la madre del novio en todo el sentido tradicional. No puedes dar discursos o asumir un rol principal. Has perdido ese derecho. Lo entiendo. Solo estar ahí, verte feliz. Eso es más de lo que merezco. Probablemente, pero Lucía piensa que mereces una segunda oportunidad, y yo confío en su juicio. Dile que la amo, por eso. Se lo diré». La planificación de la boda fue sorprendentemente tranquila. Lucía y yo queríamos algo íntimo, solo familia cercana y amigos. Mi papá insistió en pagar, y aunque inicialmente rechacé la oferta, finalmente acepté porque vi cuánto significaba para él. Mi mamá se mantuvo respetuosamente en segundo plano durante todo el proceso. No trató de involucrarse excesivamente, no hizo sugerencias no solicitadas. Cuando le preguntamos su opinión sobre algo, la daba honestamente pero sin presionar. Era extraño ver este nuevo lado de ella, la mamá que establecía límites, que respetaba el espacio de otros, que no necesitaba ser el centro de atención. Me hacía preguntarme quién podría haber sido si hubiera encontrado terapia años antes. 2 semanas antes de la boda, Valeria intentó contactarme. Era un mensaje largo disculpándose por todo, pidiendo si podía venir a la boda, diciendo que quería hacer las paces. Le mostré el mensaje a Lucía. «¿Qué piensas?». Ella lo leyó cuidadosamente. «Pienso que si la invitas, tu mamá va a sentirse incómoda, y este día no debería ser sobre dramas viejos». «Tienes razón», le respondía Valeria con cortesía pero firmemente. «Aprecio la disculpa, pero esta boda es para familia cercana y amigos. No calificas como ninguno de los dos. Te deseo lo mejor». Ella no respondió. El día de la boda llegó soleado y perfecto. La ceremonia fue en un jardín pequeño, exactamente como Lucía había soñado. 50 personas, todas las que realmente importaban. Mi papá me dio un abrazo antes de que comenzara la ceremonia. «Estoy tan orgulloso de ti, hijo, tan orgulloso del hombre en que te has convertido.
Gracias, papá. No hubiera llegado aquí sin ti. Mi mamá estaba sentada en la tercera fila, no en la primera como tradicionalmente estaría la madre del novio. No se quejó. De hecho, cuando nuestras miradas se encontraron antes de que comenzara la ceremonia, simplemente asintió y sonrió, y pude ver orgullo genuino en sus ojos. La ceremonia fue hermosa. Lucía estaba radiante. Cuando dije, sí acepto, sentí como si todos los pedazos rotos de los últimos años finalmente estuvieran sanando. En la recepción, mi papá dio un discurso emotivo sobre el amor, la perseverancia y la familia. Habló sobre mi abuelo y cómo estaría orgulloso de ver a la familia continuar creciendo y prosperando. No mencionó a mi mamá ni una sola vez. Mi mamá no dio discurso, no lo esperaba. Pero cuando el baile padre e hijo terminó, se acercó calladamente. ¿Puedo bailar contigo? Solo una canción. Miré a Lucía. Ella asintió alentadoramente. Está bien, mamá, una canción. Bailamos a una melodía lenta. Ella lloraba suavemente. Gracias por dejarme estar aquí, susurró. Gracias por no odiarme. No te odio, mamá. Nunca te odié. Solo necesitaba que vieras lo que estabas haciendo. Lo veo ahora. Todo. Bien. Cuando la canción terminó, ella me dio un beso en la mejilla y regresó a su asiento. No intentó acaparar más de mi tiempo. No intentó hacerse el centro de atención. Simplemente estuvo ahí, callada y respetuosa. Era todo lo que había pedido. La noche terminó perfectamente. Lucía y yo nos fuimos rodeados de amor y bendiciones. En el carro, camino al hotel, ella tomó mi mano. Tu mamá se veía diferente hoy, lo sé, casi como la mamá que recuerdo de cuando era niño. ¿Crees que realmente ha cambiado? Honestamente no lo sé, pero quiero creer que sí, y eso es suficiente por ahora. 3 años después de la boda, Lucía y yo tuvimos una hija. La llamamos Esperanza, como mi abuela. Cuando nació, mi mundo cambió completamente. De repente entendí el amor incondicional, el deseo de proteger, la disposición a sacrificar todo. También entendí mejor el fracaso de mi mamá, porque mientras sostenía a mi hija y sentía ese amor abrumador, me di cuenta de que lo que mi mamá había hecho era aún más imperdonable. Ella había conocido este sentimiento, había experimentado este amor conmigo, y aún así eligió abandonarlo por una fantasía. Mi papá se convirtió en el abuelo más dedicado que pudiera imaginar. Venía a visitarnos 3 veces por semana, siempre trayendo regalos ridículos que Esperanza no necesitaba pero que él insistía en comprar. La amaba con una ferocidad que era hermosa de presenciar. Mi mamá pidió permiso para conocer a su nieta 2 semanas después del nacimiento. Lo discutí largo con Lucía. Es tu decisión, dijo mi esposa, pero si decides permitirlo, tiene que ser con límites claros. Así que establecí reglas. Mi mamá podía visitar una vez al mes, siempre con aviso previo. No podía llegar sin anuncio. No podía intentar cuidar a Esperanza sola hasta que Lucía y yo estuviéramos completamente cómodos. Y en el momento en que sintiera que estaba priorizando cualquier otra relación sobre su relación con nuestra hija, los privilegios de abuela terminarían inmediatamente. Entiendo, dijo mi mamá cuando le expliqué las reglas, y las respeto. Durante el primer año de vida de Esperanza, mi mamá siguió cada regla al pie de la letra. Llegaba exactamente cuando decía que llegaría. Nunca se quedaba más tiempo del acordado. Preguntaba permiso antes de cargar al bebé. Era respetuosa, cuidadosa, consciente. Era la abuela que deseaba que hubiera sido mamá. Una tarde, cuando Esperanza tenía 15 meses, estábamos todos en el parque. Mi mamá, mi papá, Lucía y yo, cada uno en su esquina respectiva de la vida de Esperanza, pero unidos por amor a esta niña. Mi papá estaba empujando a Esperanza en el columpio. Mi mamá observaba desde un banco cercano con una sonrisa triste. Me senté junto a ella. ¿En qué piensas? En todo lo que perdí, todo el tiempo que desperdicié. Señaló a mi papá y Esperanza. Él es un abuelo increíble. Siempre fue un padre increíble también. Lo sé.
Y no fui lo que debí ser. Número, pero estás tratando de ser mejor ahora. ¿Es suficiente? La pregunta pendió en el aire entre nosotros. Finalmente respondí con honestidad. No sé, mamá, algunos daños son permanentes, pero estás aquí, estás intentando, y eso cuenta para algo. Ella asintió, secándose una lágrima. Es más de lo que merezco. Probablemente. Nos sentamos en silencio observando a Esperanza reír mientras mi papá la empujaba más alto. Era un momento perfecto e imperfecto simultáneamente. ¿Supiste algo de Valeria? Pregunté después de un rato. Mi mamá negó con la cabeza. Nada en 2 años. Escuché que se casó con un hombre mayor, alguien con dinero. Probablemente está feliz. ¿Te molesta? Hace 2 años me habría destrozado. Ahora, solo espero que haya encontrado lo que estaba buscando, y espero que su esposo la trate mejor de lo que yo la traté. Era una respuesta madura, la respuesta de alguien que realmente había hecho el trabajo de terapia. Y Fernando se volvió a casar también, con alguien 20 años menor que él. Viven en otra ciudad. No he sabido nada de él desde que finalizamos el divorcio. ¿Lamentas haberte casado con él? Lamento muchas cosas sobre esa época de mi vida, pero principalmente lamento haberte perdido en el proceso. Esperanza gritó feliz desde el columpio, atrayendo nuestra atención. Mi papá la estaba haciendo girar suavemente y ella reía con esa risa pura que solo los niños tienen. Ella nunca va a experimentar lo que tú experimentaste, dijo mi mamá de repente. Va a crecer sabiendo que es amada incondicionalmente por todos sus abuelos, por sus padres. Va a tener estabilidad. Esa es la idea. Eres un buen padre, Martín, mejor de lo que yo fui como mamá. Estoy tratando. No, no estás solo tratando, lo estás logrando. La empresa continuó prosperando. Mi papá comenzó a hablar de retirarse en unos años, de pasarme completamente el control. Era aterrador y emocionante simultáneamente. Esperanza cumplió 2 años. Hicimos una fiesta grande en el jardín de nuestra casa. Mi mamá vino, pero se mantuvo discreta. No intentó competir con mi papá por la atención de Esperanza. No intentó actuar como si fuera la abuela principal. Simplemente estuvo presente, cariñosa pero respetuosa de los límites. Al final de la fiesta, mientras recogíamos, mi mamá se acercó a Lucía y a mí. Gracias por incluirme, gracias por darme la oportunidad de conocer a mi nieta. Lucía la abrazó. Todos merecemos segundas oportunidades, Carolina. Después de que todos se fueron, mientras ponía a Esperanza a dormir, pensé en todo lo que había pasado, en la traición, el dolor, la reconstrucción lenta de algo que nunca sería como antes, pero que era algo de todos modos. Pensé en mi mamá sentada sola en su pequeño apartamento, probablemente pensando en todo lo que había perdido. Pensé en Valeria, casada con su hombre mayor, tal vez todavía buscando la validación materna que mi mamá nunca pudo darle apropiadamente. Y pensé en mi papá, quien nunca flaqueó, quien siempre estuvo ahí, quien me enseñó lo que significa realmente ser padre. ¿En qué piensas? Preguntó Lucía, acurrucándose contra mí en el sofá después de que Esperanza estuviera dormida. En cómo a veces tienes que perder todo para entender qué realmente importa. Tu mamá entendió, creo que sí, demasiado tarde. Pero sí, ¿alguna vez la perdonarás completamente? No lo sé. Algunos días pienso que ya lo hice. Otros días veo algo, en un momento entre padre e hija en la calle, y siento ese viejo dolor de nuevo. Tal vez el perdón no sea un evento único. Tal vez sea algo que eliges hacer cada día. Eso es muy sabio. Sonreí, lo leí en un libro de terapia que tú dejaste en la mesa. Ella se rió. Por supuesto. 4 años después del día de la boda, mi papá finalmente se retiró. Le hicimos una fiesta grande en la empresa. Todos los empleados vinieron. Muchos de ellos habían trabajado con él durante décadas. Hubo discursos, lágrimas, risas. Mi mamá no vino a esa fiesta, no era su lugar, y ella lo sabía. Pero me envió un mensaje ese día.
Felicítalo de mi parte, siempre fue un buen hombre, mejor de lo que yo fui como pareja. Se lo mostré a mi papá. Él lo leyó y simplemente asintió. Espero que haya encontrado paz, dijo. Creo que la está buscando. Eso es todo lo que podemos pedir. Hoy, 5 años después de la audiencia que cambió todo, miro mi vida y veo algo que construí a pesar del dolor. Una esposa que me ama, una hija que es mi mundo, un negocio próspero, un padre que siempre ha estado ahí, y una madre que, aunque llegó tarde, finalmente está tratando. No es la familia perfecta que imaginé cuando era niño, pero es real, es honesta, y es mía. Mi mamá sigue viviendo en su pequeño apartamento, trabaja en la clínica comunitaria ayudando a personas que no pueden pagar terapia privada. Es más humilde, más callada, más reflexiva. Visita a Esperanza una vez al mes sin falta, siempre respetuosa, siempre agradecida. Valeria se divorció hace un año. Escuché que intentó contactar a mi mamá, pero mi mamá declinó reunirse. Ya no puedo ser eso para ella, me dijo, y ella necesita encontrar su propio camino. Fernando murió hace 6 meses de un ataque al corazón. Mi mamá fue al funeral, más por respeto que por amor. Cuando regresó, lucía aliviada. Ese capítulo está cerrado, dijo. A veces, cuando estoy con Esperanza, cuando la veo reír o jugar o simplemente ser ella misma, pienso en todo lo que mi mamá se perdió conmigo, todos esos momentos que eligió no estar presente, y duele todavía. Pero luego pienso en cómo estoy aquí ahora, cómo elegí no repetir sus errores, cómo cada día elijo estar presente para mi hija de maneras que mi mamá no estuvo para mí. Y eso, tal vez, es la mejor venganza y la mejor sanación, simultáneamente. Hace 2 semanas mi mamá me llamó. Martín, ¿podemos hablar? Claro, mamá. ¿Qué pasa? Quiero darte algo. ¿Puedo pasar mañana? Estuve tentado a decir que no, pero algo en su voz me detuvo. Está bien. Llegó al día siguiente con una caja pequeña. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas escritas a mano, todas dirigidas a mí, ninguna enviada. ¿Qué es esto? Cartas que te escribí durante los últimos 5 años. Cada vez que quería llamarte y pedirte algo que sabía que no debía pedir. Cada vez que quería justificar mis acciones. Cada vez que quería hacerte sentir culpable por establecer límites. Las escribí todas, pero nunca las envié. ¿Por qué me las das ahora? Porque quiero que veas el trabajo. Quiero que entiendas que cada día elijo no ser esa persona. Cada día elijo respetar tus límites, incluso cuando es difícil. Estas cartas son evidencia de esa lucha. Las hojeé, había al menos 50, todas mostrando el proceso, la lucha interna, el trabajo real de cambiar. Gracias por mostrarme esto, mamá. Significa algo. Significa que estás tratando y eso siempre va a significar algo. Ella se fue poco después y yo me quedé con las cartas. Esa noche, después de que Esperanza estuviera dormida, le leí algunas a Lucía. Ella escuchó en silencio. Luego dijo, tu mamá realmente ha cambiado, lo sé. ¿Cómo te hace sentir eso? Aliviado, triste por todo el tiempo perdido, esperanzado de que tal vez, eventualmente, podamos tener algo que se parezca a una relación real. Eso es todo lo que podemos pedir. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Ese día de acción de gracias, cuando mi mamá anunció la adopción de Valeria, cuando mi mundo se derrumbó, fue el principio del fin de una relación, pero también el principio de encontrarme a mí mismo. Aprendí que el amor no es suficiente sin respeto, que la familia no es solo sangre, sino elección, que a veces dejar ir es la única manera de sanar. Mi mamá perdió su consultorio, su matrimonio, su hijastra elegida, su estatus, su dinero. Perdió años con su hijo y su nieta. Las consecuencias de sus acciones fueron severas y permanentes. Pero en ese proceso de perderlo todo, finalmente encontró algo de claridad. Y encontró mi propia fuerza. No es el final feliz de cuento de hadas donde todos se perdonan y todo vuelve a la normalidad.
Es algo más complicado y más real. Es reconocer el daño sin olvidarlo. Es permitir la presencia sin garantizar la cercanía. Es elegir cada día qué relación puede existir dentro de límites sanos. A veces, las personas que más deberían amarnos son las que más nos lastiman, pero tú no tienes que aceptar ese trato. Establecer límites no te hace malo, te hace fuerte. Y a veces, solo a veces, esos límites son exactamente lo que la otra persona necesitaba para finalmente ver la verdad. El perdón no es un evento único, es una decisión que tomas cada día, y la sanación no significa olvidar, significa construir algo nuevo a pesar del dolor. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has tenido que establecer límites dolorosos con alguien que amas? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, déjame tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Tu apoyo significa muchísimo. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.